Amén. Gloria al Señor. Amén. Saludo mis amados hermanos. Vamos ya a comenzar el estudio de los miércoles. Y estamos en Marcos capítulo 14. Y vamos a ir al verso, le digo ahora. Verso 10, porque ya habíamos entrado en los primeros versos. Y ya estamos básicamente entre la noche el día de jueves, lo que sería en la pasión, el jueves, es verdad, a horas de los comienzos del acto de arresto y crucifixión, esas madrugadas que arrestan al Señor. Pero pasaron unas cosas bien interesantes aquí, que es bueno discutir. Versos 10 y 11 dice, entonces Judas Iscariote. Este capítulo Judas y las traiciones toman mucha fuerza. Uno de los 12, o sea que Judas era considerado parte del ministerio cercano de Jesús. Fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Ahí es cuando Judas, después que pasa la desilusión que él tuvo en su pensamiento, en su estrategia, en sus elementos de juicio, porque todos nosotros somos un mundo, una mente privada, y esa mente pues lamentablemente a veces no está acorde con los principios del reino. Cuando Judas vio que el Señor, como yo les narré, ¿verdad?, en la entrada triunfal, en la entrada donde le cantaron, y pensaba que era el punto culminante de él tomar el templo y tomar el palacio y tomarlo todo, pues Judas se defraudó con el Señor, se defraudó porque en su mentalidad él tenía ese concepto. A veces eso pasa en las iglesias, pasa en los ministerios, pasa en las actividades. La gente tiene una mente privada y no está acorde con el ministerio, con la visión, con lo que Dios nos mandó a hacer. Y pues podemos estipularla, pero no compartirla, no necesariamente estar de acuerdo. Pues esa no era la misión de Cristo. Su reino no era de este mundo, ¿verdad? Entonces dice que ellos al oírlo se alejaron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a leer bastante hoy. El material de la historia de Marcos está cuidadosamente entrelazado. Los sacerdotes habían decidido destruir a Jesús. Judas Iscariote, aquí en el verso 10, había presenciado una pródiga manifestación de piedad y estaba enojado, estaba disgustado, molesto. En Juan capítulo 12, el verso 6 también pueden ver el contexto ahí. Los hombres malos siempre unen sus fuerzas. El traidor fue a los principales sacerdotes para entregarle y ellos al oírlo se alegraron porque dijo, mira, uno de los mismos de él nos va a hacer el trabajo más fácil. ¿Por qué había de hacer este gran mal, uno de los 12? El Salmo 41:9, no sé si alguien puede leer el Salmo 41:9, busca, pastor, el Salmo 41:9, y Neri, búscate Juan 13:18, ¿verdad? La mejor conjetura posible es que él se había desilusionado con Jesús y su misión de Mesías suficiente, ¿verdad? Perdón, su misión de Mesías sufriente. Judas no estaba de acuerdo con eso. ¿Qué dice el Salmo? Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y los versos anteriores de ese Salmo es un salmo profético de lo que está ocurriendo en este momento. Ya mismito vamos a ver la cena, aquí lo vemos entregándolo, lo estaba hiriendo en el calcañar, cumpliendo la profecía de Génesis cuando decía que la serpiente lo heriría en el calcañar, mas Cristo la heriría en la cabeza. Ahí se iba a cumplir en la cruz porque era una herida en la cabeza, era de muerte, ¿verdad? Juan dice... ¿Perdón? 13,
13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. ¿Ve? Y ahí usted ve la teología bíblica. Está en Génesis, está en Salmo, también lo podemos buscar en Isaías, en Zacarías y en muchos lugares más. Y ahora el mismo Cristo y Juan narrándolo en la experiencia. O sea, eso es lo rico de la Biblia, que es un libro que aunque la gente dice, pues son hombres, sí, pero oye, que bien se pusieron de acuerdo, que escogieron los libros correctos, los versos adecuados, todo está ahí entrelazándose, hay prueba histórica, eso ocurrió. O sea, nos ayuda mucho a nuestra mentalidad de fe y convicción, ¿verdad? También dice, en algún punto del camino Judas se rindió a pensamientos oscuros en su alma y de la puerta abierta a Satanás. Ahí mismo en Juan capítulo 13, si ves el verso 2 de Juan 13, ya que lo tienen ustedes, ¿verdad? Ahí. Se fue. Pues vamos a buscarlo por acá. ¿Lo tiene? El verso 2. Sí. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y mira el verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Ves? Las situaciones humanas se entrelazan con la obra de Satanás, que venía ya herido porque ya Cristo lo había vencido en el desierto y lo había echado fuera a los demonios y había hecho una obra tremenda. Buscó aquí y dijo, ahora te cogí. Pero no sabe que lo iba a herir en el calcañal, pero Cristo lo iba a herir de muerte en la cabeza, ¿verdad? Básicamente estamos viendo la demostración teológica de lo que ocurrió en Judas, ¿verdad? Con la avaricia moviendo su voluntad, como lo dice también Mateo 26:15, Judas, que irónicamente significa alabanza, la tribu de Judá, es la tribu de alabanza, y de ahí venía Judas, el nombre, ¿verdad? Se dispuso a ganar lo que pudiera y por lo tanto inmediatamente buscó una oportunidad para entregarlo con engaño. Claro, lo que le iban a pagar era una porquería, ¿verdad? Era más despecho lo que él tenía y molestia. Si continuamos leyendo del verso 2 en adelante, dice, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, este era el fin de semana de la fiesta de los panes sin levadura o la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Mire qué detallista, ¿verdad? Seguirle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad morada allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todo. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba
nuevo en el reino de Dios. Bueno, vamos a desmenuzar un poco sobre esto. Ya la hora se aproximaba rápidamente cuando el Cordero de Dios, según Juan 1:29, sería sacrificado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esa manera Él vendría a ser nuestra Pascua, como dice 1 Corintios 5:7, nuestro Cordero Pascual. ¿Sabe? Ellos estaban comiendo allí un cordero en simbolismo de dos cosas, recordando cuando salieron o fueron liberados de Egipto, pero también ahora, en términos de nosotros, en el reino y la gracia, Cristo sería ese Cordero Pascual, ¿verdad?, que se iba a inmolar por todos nosotros. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, era el 14 del mes de Nisan, eso está entre marzo y abril, o el jueves de la semana de Pasión para nosotros, ¿verdad? Los corderos pascuales eran sacrificados en el templo, o sea que allí iban los levitas, iban los sacerdotes y hacían el trabajo de sacrificarlos, ¿verdad? Entonces eran sacrificados en el templo durante esa tarde y la comida pascual se comería entre el anochecer y la medianoche de ese mismo día. O sea que era una cena que terminaba básicamente en horas tarde de la noche, ¿verdad? Es como acá nosotros cuando celebramos la Nochebuena, que se come tarde, ¿verdad? O la despedida de año. Los discípulos preguntaron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar la Pascua? Los residentes de Jerusalén deberían abrir las puertas de sus hogares a los peregrinos pascuales con ese objeto. O sea que la gente viajaba y de lugares distantes y la gente comían con todo. Era un evento de pueblo, como aquí en Puerto Rico, por decir, qué sé yo, es el mismo día de Navidad que tú recibes a la gente y comes. Gente que no ve hace tiempo, pero vinieron a los campos de acá de la ciudad y mira cuánto tiempo, ven para acá y come y qué sé yo qué, y todo el mundo comparte. Pues básicamente esa es la tradición. Nosotros lo podemos entender un poquito mejor que los americanos, ¿verdad? Porque los americanos están todo el mundo escondido en su cueva. Por lo tanto, vamos a ver qué más dice aquí. Jesús envió 2 de sus discípulos, Juan y Pedro, según Lucas capítulo 22 y el verso 8, con sus instrucciones designadas a encontrar el lugar donde iban a comer, ¿verdad?, la cena pascual. Ellos debían seguir a un hombre que llevaba un cántaro de agua. Mire qué cosa, qué específico. Vas a encontrarte, la verdad que el Señor tiene una ciencia extraordinaria. Y digo ciencia en términos de ver el futuro, de ver situaciones que a simple vista no la veía todo el mundo, ¿verdad? Ver un don del Espíritu Santo. Y en una tierra donde las mujeres llevaban los cántaros y los hombres los odres, era bien, rompía con la tradición. Donde entrara ese hombre, ellos debían dirigirse al señor de la casa para preguntarle, ¿dónde está el aposento para que el Señor y sus discípulos puedan comer la Pascua? Ellos esperarían encontrar un gran aposento ya dispuesto, con alfombras y cojines para la comida que se realizaría en una mesa y con lechos y todo eso. Preparar la Pascua no era tarea pequeña. La Pascua era una comida ceremoniosa, o sea que era una gran fiesta, pero tenía unos grandes significados. Cada cosa tenía que estar en su detalle, cada cosa en su sitio. Era un proyecto, tomaba días preparar eso, como en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando hay mucha tradición, hay gente que preparar esa cena le toma días porque tienen diferentes postres, diferentes cosas, diferentes arreglos, se decora. Es todo un momento, ¿verdad? De hecho, salen a comprar cosas y otros compran aquello y lo otro. Y si la familia es grande, más cosas traen. Entonces, a uno le toca los pasteles, a otro le toca el lechón, a otro le toca el coquito, a otro le toca que si el arroz con dulce, a otro que si compra aquello, que si compra el otro, la decoración, los nueces. Bueno, es una barbaridad.
Entonces, la Pascua era una comida ceremoniosa que exigía ensaladas amargas, tales como la de lechuga, escarolas, salsas especiales, agua, vino, tortas sin levadura, en adición al cordero que debía traerse del templo. O sea, eso no era cualquier sitio, era en el templo que lo traían, ceremonial, que es como aquí, que si no comen lechón de guabate, y hay gente que hace esa fila para subir para la montaña y para bajarle otro lío. Mira, bendito Dios, yo lo compro el día que no hay problema. Bueno, pues el cordero era del templo y tenía que ser asado y lo hacían los sacerdotes y los levitas. Era la costumbre comerla dentro de un gran margen de ceremonia y ritual. Es una atractiva hipótesis de que en este hogar puede haber sido el de Juan Marcos. Juan Marcos, el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. Lugar que más tarde figurara en la actividad de la iglesia de Jerusalén. Cuando sus discípulos entraron en la ciudad, hallaron como Jesús le había dicho y allí prepararon la Pascua. O sea que estamos en un evento religioso. Por lo tanto, tiene un significado adicional donde el Señor le va a dar otro giro a esto. Y por lo que dice de ahora en adelante vas a ver que cambió. Ya, por eso que ya nosotros no seguimos tradiciones judías. Estamos en la gracia. Y ahora para nosotros tiene otro significado. Dice también que la comida pascual había sido preparada y cuando llegó la noche, Jesús vino con los 12 para conmemorar la huida de Israel de Egipto y el nacimiento a la vida de una nueva nación. Esa era la costumbre. Era una hora sagrada destinada para fortalecer los lazos de hermandad y unir al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios hasta esos días. Se cree que los invitados a la comida pascual se reclinaban en sus cojines a la altura de la mesa. Eso no es como la mesa que nosotros vemos por ahí usualmente, ¿verdad? Que se ve una mesa ordinaria. No, esas mesas eran bajitas. Ellos ponían unos cojines y se iban como acomodando unos encima de otros. Y los pies quedaban de lado. Se cree que los invitados a la comida pascual se inclinaban en sus cojines a la altura de la mesa, cada uno apoyándose en el brazo izquierdo y sus pies extendidos hacia afuera. Y mientras observaban la comida pascual, Jesús les dijo una palabra aterradora, una palabra que los impactó. Uno de vosotros me va a entregar. ¿Tú sabes lo que es que estén comiendo, celebrando un evento tan importante? De momento el Señor le diga, uno de vosotros me va a entregar. Eso es para pelo, eso... Eso hubiera sido algo así más o menos. Y entonces, desmoralizado, entristecido, los 12 comenzaron a decir uno por uno, seguramente que no soy yo. La versión de nosotros dice, soy yo, ¿verdad? Como sin duda, pero lo que tú estás diciendo, no, yo no soy, ¿verdad? Y haciendo hincapié en el horror del crimen, Jesús les replicó, es uno de los 12 el que moja conmigo en el mismo plato. Y ese es el salmo que leímos ahorita, Salmo 41:9 y Juan 13:18. Durante la comida, un plato común o vasija que contenía la salsa era pasado de uno a otro. Me imagino que nadie quería tocar la vasija esa, porque cuando moje ahí... En esta vasija se sumergían las hierbas amargas y los panes sin levadura. Después de este acto de estrecha camaradería, la traición era impensable. ¿Quién iba a pensar que si la estamos pasando, estamos en coinonía? Es como algunas actividades de familia, que todo el mundo la está pasando bien y sale uno con una mala noticia. O sale uno con una acusación y se bochinche y termina como que. ¿Ves? No ustedes saben que eso ha pasado por eso yo prefiero las familias pequeñas. Porque en una familia grande cualquier cosa puede pasar. Si no lo hacen a la entrada, lo hacen a la salida, pero lo hacen. Por lo tanto, la paciencia, devoción, autocontrol y amor sufriente de Jesús en esta hora son inefables. Se sometió a la necesidad divina de su sacrificio. O sea, esto no era tan fácil porque no solamente tú estás en un momento de tensión y estrés,
porque vas a enfrentarte a lo desconocido, pero a lo conocido a su vez. Y perdone, ¿verdad?, el uso de estas palabras, porque la verdad era que era desconocido en alguna manera para muchos y para el mismo Señor en parte, pero también era conocido por el don que estaba en él. Y entonces tú tienes ese conflicto emocional trabajando ahí con esta situación y sabes que te están traicionando. Entonces está la parte humana del asunto. El Hijo del Hombre va, según está escrito de él, no aisló a Judas ni lo humilló. Fíjate que el Señor no empezó a acusarlo ni a llamarlo por su nombre. Judas todavía tuvo tiempo ahí de reflexionar o de buscar un remedio. Pero estaba tan nublado su entendimiento, estaba tan atrofiado emocionalmente que no hizo un alto. Y nosotros aquí hemos estado durante ya 2 o 3 días analizando los sucesos de las muertes violentas, y hoy cuando vean al joven, pues todo el mundo dice algo. La verdad es que cuando la mente es cautorizada, o la mente es atrapada, o un espíritu de las tinieblas la puede atrapar, o tú permites que algo lo atrape, no es tan fácil romper con eso. Y la gente va a hacer o actuar de esa manera emocional. ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás yo prediqué las 3 maneras que nosotros podemos accionar en la vida? Yo les dije que podemos accionar o accionamos, y el 80% o más está basado en emociones. Hay emociones buenas, hay emociones regulares, hay unas que son dañinas. Los otros % es la razón. Y un 3% es la espiritualidad. Cuando tú razonas divinamente con el Espíritu de Dios, con la sabiduría de lo alto. Debemos tratar de cambiar esos % en la manera que podamos. Pues cuando la mente es atada y cautorizada, y tú cedes tu voluntad, ya tú eres como presa de la situación. Por lo tanto, Judas estaba involucrado en esa situación. El Señor no lo mencionó, pero dijo, pero más hay de aquel hombre por quien, ¿verdad?, el Hijo del Hombre es entregado. Sugiriéndole a Judas que podía en alguna manera romper con el ciclo, ¿verdad? Y el Señor le iba a perdonar. Mateo 26, 25 y Juan 13, 26 implican que Jesús señaló a Judas como el traidor. Hunter sugiere que Juan y Judas pueden haber estado a cada lado de Jesús, ¿verdad?, los más cercanos, en la posición reclinada, y una palabra puede no haber sido oída por el resto. En algún momento de la comida, no indicado por Marcos, Judas abandonó la luz y el amor de esa comunión y se fue a las tinieblas para no regresar jamás. Triste, ¿verdad? Pero es la realidad. Mientras comían la cena pascual, una ocasión bastante larga que incorporaba una ceremonia considerablemente sagrada, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Padre, que se lo había dado, lo partió y les dio. Anteriormente en su ministerio Jesús le había enseñado que Él era el pan que había descendido del cielo y que a menos que comieran su carne y bebieran su sangre no tendrían vida en ellos. Quizás los discípulos recordaban esto y comenzaron a darse cuenta de lo que Jesús les quería decir. En cualquier evento, el precepto, tomad, esto es mi cuerpo, quedaría en sus corazones. Y tomando la copa que fue pasada durante la comida pascual, habiendo dado gracia, Eucaristía, que es lo que los católicos llaman, vamos a tomar la Eucaristía, pues es la comunión, ¿verdad? Esta es mi sangre del nuevo pacto, recordando Éxodo 24:8, que por muchos es derramada. Isaías 53, 11 al 12. Y como Pablo había escrito en 1 Corintios 11, 23 al 26, aún antes que Marco escribiera, el sacramento de la cena del Señor fue así instituido. Aunque Jesús afirmó solemnemente que no volvería a beber más del fruto de la vid,
Él estaba mirando más allá de la cruz y de la tumba a un tiempo de comunión con ellos en los que bebería de nuevo en el reino de Dios. Después de la resurrección y en los cielos, con Cristo, la última palabra siempre infunde esperanza. Ahora, en el verso 26 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ya habían terminado la cena, debería ser cerca ya de la medianoche. Entonces fueron al monte de los olivos, allí cantaron el himno. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Sabes? Jesús estaba dando unas noticias escalofriantes, pero a la misma vez le estaba hablando de un futuro. Y dijo, yo estaré después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. La comida pascual concluyó con el himno, que en este caso probablemente era la segunda parte del Jalel, que está en el Salmo, está del Salmo 115 al Salmo 118. Ellos cantaron eso. Probablemente en el camino al Monte de los Olivos, a 1 kilómetro al este de Jerusalén, Jesús hizo un sorprendente anuncio, todos os escandalizaréis de mí esta noche, es decir, tropezaréis, caeréis. O sea, es una noticia, dije, aquí se acaba todo. Aquí va a pasar algo bien grande. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, citando Zacarías capítulo 13 y el verso 7. O sea, que ellos dijeron, párate, esto mete miedo aquí. Judas acaba de salir cogiendo. Dijo que le iba a entregar, el Señor está anunciando su muerte, está hablando de su resurrección. O sea, hay muchas noticias a la vez. Tales palabras deben haber producido gran perplejidad y angustia en las mentes de los discípulos. Solo de una manera muy lenta comenzaron a comprender que el Hijo del Hombre era también el siervo sufriente. Párate, esto es muerte lo que viene. Sin embargo, eso no era la última palabra, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, la provincia de donde provenían los discípulos en el norte. Ahora, a cierta distancia, Jesús casi nunca se refirió a su muerte sin mirar más allá. Aunque su muerte dispersara a las ovejas, su resurrección las volvería a reunir con el pastor. O sea que el Señor le dio una esperanza. Tranquilo que eso serán unas horas. Jesús jamás estaba desprevenido. El pollino estuvo listo. ¿Se acuerdan? En la entrada triunfal. Él lo necesitó para entrar en Jerusalén. El aposento alto estuvo disponible y preparado cuando Jesús envió a los discípulos para ver al Señor en la casa. Judas y los principales sacerdotes no tomaron a Jesús por sorpresa, pues muy amarga que fuera la desilusión causada por el desbando de los discípulos y la negación de Pedro, no fueron una sorpresa para Jesús. O sea, Jesús sabía que todo esto iba a acontecer. Oye, una cosa es que tú sabes lo que va a acontecer y otra cosa es que tú estés preparado o que tú quieras pasar por el asunto. Porque carne es carne. Lastimado por el anuncio, Pedro aseguró enfáticamente que él no lo abandonaría, aunque otros lo hicieran. Haciendo hincapié sobre el asunto, Jesús les replicó, tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú mismo me negarás 3 veces. Con vehemencia irregular y protestando demasiado, Pedro demolió sus propios temores y profesó estar listo a morir con Jesús. A veces nos olvidamos que Pedro no estaba solo en su protesta, también los otros decían lo mismo. De esta experiencia pueden sacarse 2 conclusiones. Primero, la apostasía es una posibilidad real. Primera de Corintios 10:12. Apostasía es negar la fe, negar lo que tú crees. Sin negar algo, el ejemplo de Pedro es mejor que el de Judas. Aunque un hombre caiga, puede arrepentirse y ser después un discípulo más fuerte, que fue lo que pasó en la vida de Pedro. Vamos a terminar, pues, leyendo unos versos aquí y explicando algo.
Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró como si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Bueno, Jesús y sus discípulos llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, que significa prensa de olivos. Acuérdense que eso era en el Monte de los Olivos, pero una parte todavía más interior. Eso está en Juan 18:1. Lo describe como un huerto, posiblemente una zona amurallada, privada entre olivos, que todavía son característicos de ese monte. Probablemente era un lugar que Jesús y sus discípulos visitaban a menudo. Lucas 22:39 lo relata, que tanto Judas como el resto lo conocía. Ellos habían estado allí. La noche de la Pascua debía ser una vigilia guardada para el Señor por todo el pueblo de Israel a través de las generaciones. Éxodo 12:42. Ellos, acuérdense que era un ritual, estaban viviendo la noche que se iban a ir y todo. Entonces la fiesta continuaba practicándose, por lo tanto había mucha gente en diferentes lugares al aire libre haciendo eventos parecidos. Sabiendo los acontecimientos y que le aguardaban en aquella oscura noche, Jesús sintió gran necesidad de orar y comunión, de estar solo, de orar. Es lo que una persona espiritual busca cuando va a tener un reto, ¿verdad? El que quería que sus amigos estuvieran cerca mientras oraba solo. Ahí está la parte humana, la parte del... Estos son los que han estado conmigo, los quiero cerca, y que me acompañen emocional y espiritualmente. Y dejando a 8 discípulos en la entrada del huerto, Jesús llevó al círculo más cercano e íntimo a un lugar más interior de Getsemaní. De esta manera estaba rodeado por 2 grupos de seguidores que debían servirle de guardia en alguna forma, ¿verdad? Los que una vez habían sido testigos de su gloria, ahora debían serlo en su agonía. El completo significado de la cruz y lo que implicaba llevar el pecado de todo el mundo comenzó a descargarse sobre Jesús. Jesús estaba sintiendo esa presión espiritual, emocional, psicológica y del mundo de tinieblas, ¿verdad? Marco lo describe con el lenguaje más vigoroso posible. Horror y desmayo cayeron sobre él. Era como si estuviese enfermo mortalmente. Mi corazón está casi quebrantado. Quedaos aquí y haced guardia por mí. La sombra de la cruz ya se había tendido desde hacía mucho sobre su camino, pero ahora se veía casi ante él, a pocas horas de distancia. El costo de rechazar el camino más fácil era muy claro. Ahora en el huerto, Satanás vuelve con toda su fuerza y majestad como príncipe de las tinieblas para vengarse de su derrota. Y Jesús ve ahora la inminente plenitud del costo de su inmutable obediencia. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. La petición de Jesús en esta plegaria era una evidencia de su humanidad y de su inalterable devoción a la voluntad del Padre. Como hombre retrocedía horrorizado de la cruz y de la separación de Dios que le iba a acarrear. Segunda de Corintios 5:21, Marcos 15:34, traen luz sobre este tema. Ahora estaba orando a aquel para quien todas las cosas son posibles,
que pasase de él aquella copa. ¿Sabe? Estaba orando el que todo lo podía hacer. Sin embargo, él mismo se hace una oración que la detiene. Dice, mira, si yo te lo pido, hay una fe inquebrantable que puede cambiar esto, pero no vinimos a eso. Y hay momentos que uno hace oraciones que uno tiene que decir, mira, tiene que ocurrir esto. Es parte del proceso, es parte del propósito. Y entonces él tuvo que entender que era el propósito, porque si Jesús se hubiera quitado o no hubiera pasado, tú y yo aquí estuviéramos en otras circunstancias muy difíciles. Por lo tanto, la hora de angustia o responsabilidad espantosa es tolerable cuando Dios, el Dios de santidad y amor, es quien nos llama a soportarla. Al final uno será más fuerte si acepta la copa que se niega a tomarla. La sumisión de la voluntad de Dios es el alma de una vida llena del Espíritu. Que tu Espíritu llene mi ser, me haz tu voluntad en mí y no la mía. Haz tu voluntad y no la mía. Y hay momentos que uno tiene que entender que hay que fluir con la voluntad de Dios. La soledad de aquel que había pisado el lagar solo, Isaías 63:3, nunca fue más punzante que cuando Jesús se volvió a Pedro y a los demás y los halló durmiendo. O sea, Jesús dice, wow, mi equipo, cuando más lo necesitaba. Pues no te sientas mal cuando a ti te pase algo parecido. Eso pasa. Por lo tanto, velad a fin de que no os halle durmiendo. Era tarde y los discípulos habían participado de una comida plena, de modo que la carne se inclinaría a dormir a pesar de que el espíritu a la verdad estaría dispuesto. Sin embargo, nuevamente eran exhortados a velar y a orar, una combinación necesaria y efectiva. Una segunda vez Jesús fue y oró a la distancia de un tiro de piedras, bien corto, y oró como antes, y volviendo nuevamente por la anhelada comunión con los discípulos, los halló durmiendo como la vez anterior. Abochornados, no sabían qué responder. Y cuando Jesús hubo orado por tercera vez diciendo la misma palabra, volvió con su alma descansada anunciando que su hora había venido. Le dijo, ahora pueden dormir todo lo que quieran. Nunca tomado por sorpresa y siempre preparado, Jesús llamó a sus discípulos para que se levantaran y se unieran a él cuando era entregado en manos de los pecadores. Qué patéticas son las palabras, se acerca el que me entrega. Y esa parte la vamos a ver la próxima semana, con el fin de este capítulo, pero es un análisis o es un detalle desgarrador. Y uno se puede ir viendo en la figura de Jesús y lo que Jesús sufrió, pero también se ve a veces en la figura de uno mismo, en la parte humana, que pasamos situaciones tan parecidas. Oye, parecidas me refiero en cuanto al desprecio y la soledad, no al sufrimiento de Cristo, pero sí a las desilusiones o las decepciones que pasamos en las relaciones humanas. Pero, ¿ves? En las relaciones humanas. Pero, nada. Eso es parte del paquete. Eso viene con respirar. Mientras se respire, pues pasan esas cosas. Nada, que Dios añada bendición a su palabra. Continuamos luego. Gracias por ustedes sintonizarnos. Comparta esto en las redes. Es una bendición hacerlo. Y la gente de la casa, los que saben la bendición de dar y ofrendar, a través del ATH móvil traemos las ofrendas, los diezmos al alfolí. Y lo puede hacer a través de CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Y nada, que Dios les continúe bendiciendo. Paz y gozo. Bendiciones.